Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva y como sabe, el día de hoy estamos hablando de infancia, de la situación de la infancia y de la situación de los derechos de las niñas y los niños en México. Mónica, ¿qué tal que empezamos por ahí? Ayúdanos a hacer un poco una especie de estado del arte de la situación de la infancia en el país. Sí, pues mira, yo quisiera empezar haciendo una especie de recorrido histórico sobre qué ha pasado con la legislación de la infancia en el país, porque me parece que nos ubica en el contexto para entender el porqué de esta ley, su importancia y en dónde estamos, ¿no? No cabe duda, y cualquiera que vea los derechos constitucionales, la Declaración Universal, que las niñas y los niños necesitan para el ejercicio de los derechos que nos corresponden a todos ciertas condiciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la libertad de tránsito, los derechos políticos, el derecho a la información, etcétera. Y esto generalmente ha sido olvidado, pues o había sido olvidado en la Constitución, no se había hecho cargo, y en la Constitución de 1917 no aparece de ninguna manera las personas menores de edad. Es hasta 1980 que se incluye en el artículo 4 constitucional 3 líneas que decía que era deber de los padres el preservar y satisfacer las necesidades de salud de sus hijos, de salud y alimentación. Posteriormente tenemos nosotros, en 1989, la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas, justo hace algunos días, cumplió 25 años, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esto supone una ruptura importantísima en términos de la visión hacia la infancia, ¿sí? Emerge el niño como sujeto social y entonces empieza toda una serie de movimientos en distintos países que en México se concretan hasta el año 2000 en una reforma constitucional que pues amplía de manera importante los derechos de niñas y niños. Este artículo 4 que habíamos tenido en 1980 se modifica. A partir de ahí se hace una ley federal de derechos de niñas, niños y adolescentes y se crea en el 2001 mediante decreto presidencial, que esto es un dato importante, el famoso COIA, que era el Consejo de la Infancia y Adolescencia que aprobó el presidente Fox. ¿Qué fue lo que sucedió con estas reformas? Pues que realmente nunca impactaron y nunca tuvieron aplicación esta ley federal y el consejo realmente no funcionó porque era un consejo que venía de un decreto presidencial y no venía de una ley. Y de ahí la necesidad de aprobar una nueva legislación. Exactamente. Hay una parte que me gustaría, Alison, si quieres obviamente, que nos ayudes así, igual de breve y sucinto como lo hizo Mónica, a entender, porque Mónica nos ayuda a ver cuál es la evolución de las normas, nos dice los momentos fundamentales, pero eso supone que también hay una evolución de tipo cultural, que algo va cambiando en la manera en la que se va visualizando a la infancia. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en México y cambió en el mundo? ¿Por qué los niños de ser sujetos ausentes se convierten ahora en titulares de derechos, que será hacia donde caminaremos? Bueno, la importante es que vemos ahora, en este momento con la nueva ley, es el tema de que si realmente absorbe el tema de la obligación del Estado a responder a estos derechos, ¿no? Entonces, en la nueva ley tenemos muy claro la responsabilidad de la familia, la sociedad y del Estado, y este es parte del cambio con la Convención sobre los Derechos del Niño, que sí celebra sus 25 años ahora. Es este cambio de que no es una cosa discrecional, de negociación, no, es una obligación que tenemos garantizar los derechos de todos los niños, niños y adolescentes. Entonces, si estamos viendo de cuál es la situación, dónde estamos, ¿no? El tema es, bueno, ¿cómo podemos saber si todos los niños, niños y adolescentes en México están gozando de sus derechos, ¿no? Y tenemos así avances en muchas políticas públicas, tenemos la expansión de la oferta de la educación al menos básica, tenemos bastante falta en la parte preescolar y inicial y también en la parte secundaria y de medio superior. Entonces el tema es, si queremos estar cada vez más expandiendo el acceso a los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, necesitamos mecanismos de asegurar ¿no? Y entonces lo que habíamos visto es que sí, la política de educación sí avanza, la política de salud, pero no hay una coordinación para asegurar que cerramos las brechas. Si tomamos en cuenta, ¿no?, de que en términos de pobreza tenemos
de los 40 millones de niños adolescentes en México, 21 viven en pobreza y 4.7 en pobreza extrema. Obviamente tenemos brechas para cerrar y de acuerdo con la metodología de Coneval de medir, ¿no?, la pobreza de forma multidimensional, tenemos muy claro dónde en educación, en salud, en seguridad social, dónde son estas brechas. Entonces necesitamos estos mecanismos de coordinación para que todo, es una responsabilidad de todo el gobierno, ¿no? Okay. Entiendo el punto y a ver, déjenme ver si puedo recapitular en 3 piezas. Hay un cambio de paradigma en la manera en la que se ve a los niños y a sus derechos. Este cambio de paradigma tiene un momento estelar en el ámbito internacional con la aprobación de la Convención hace 25 años y México va de manera muy lenta adecuando su marco normativo y Alison nos dice, y todavía no logra contar con una política integral para enfrentar el tema de los derechos de los niños y las niñas. ¿Vamos bien hasta ahí? Exactamente. Y entonces... Esto precisamente, ¿no?, con esta situación que relata Alison de pues todo un contexto que no favorece el reconocimiento de los niños como titulares de derechos por la falta de un órgano de coordinación, es precisamente lo que motiva desde hace algunos años y en el 2011 hacer una reforma al artículo 4º constitucional y al 73. Okay. Al 73 para facultar al Congreso para expedir una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué era lo que pasaba? Porque me parece que es importante y tiene que ver mucho con el contexto cultural. Los derechos de los niños ya estaban reconocidos constitucionalmente, sin embargo, aún ahora con estos avances, los derechos de los niños siguen estando socialmente vinculados a la familia. Y te voy a poner un ejemplo que es muy concreto, que seguramente el auditorio también se sentirá identificado. Si nosotros estamos en la calle y vemos a una mujer o a un hombre pegándole a un niño e intentamos intervenir, lo más seguro que nos conteste es que nos diga, es mi hijo y yo le educo como quiero. Eso nos da una idea de esta visión. El protagonista de la situación no es el niño, sino la autoridad de los padres. La autoridad, pero además es como si fuera propiedad de los padres, es decir, como si el mismo hecho de la filiación lo convirtiera en un, digamos, objeto sobre el cual tiene una discrecionalidad y la facultad para actuar como quiera la persona adulta, cuando hay una disparidad de fuerzas y una relación de poder muy importante. Este fue realmente el problema y la razón por la cual nunca funcionó esta reforma constitucional del 2000 y esta ley federal, porque se seguía y se sigue aún, parte de esto fue el debate, concibiendo que los derechos humanos de los niños son materia familiar. Y tenemos que romper esta concepción. Hay derechos en materia familiar, pero hay derechos humanos que corresponden precisamente al ámbito de lo público. A ver, vamos hacia allá, porque también Alison nos hablaba de este tema de es una obligación garantizar. ¿Es una obligación de quién, Alison? Bueno, de la familia, de la sociedad de la familia, y del Estado. La sociedad, ¿qué entendemos por sociedad? Bueno, lo que esperamos ver, ¿no?, con la implementación de la ley es que las comunidades se organizan mejor para esta protección. Entonces, por ejemplo, en innovación de la ley es la participación de la sociedad civil en estos órganos de coordinación a nivel federal, estatal y municipal. Y tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil con mucha experiencia en trabajar temas de maltrato infantil o de adopción, que tiene su qué hacer, tiene su experiencia y colocan a servicio de esta organización más coordinada, ¿no?, del mapeo de las necesidades y la mapeo y la oferta de diferentes soluciones. Entonces me dices familia, me dices sociedad, entiendo ya, digamos, un conjunto de actores sociales que por una u otra razón tienen que ver con el tema de la infancia, y después Estado. ¿Quién? ¿Pero quién es el Estado? Las bueno, una de las cosas muy importantes de la ley es esta especificación de obligaciones, ¿no? Porque cuando todo el mundo está obligado, nadie está obligado. Entonces, el muy importante de la ley y de la reforma de 73 es que establece la concurrencia entre federación, Estado y municipio, pero también entre sectores, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de la familia de proveer, cuidar por la salud del niño o la niña. También tenemos la obligación del Estado de ofrecer el servicio de salud. Entonces tenemos no se puede
demandar a la familia que hace todo se no está ofreciendo por parte del Estado. Entonces, este equilibrio está quedando más claro. Esto que nos dice Alison ya nos lleva, digamos, a una particularidad de la ley, que Mónica me gustaría que nos la aclarara, sobre todo al auditorio que no es abogado, porque tú dices, la ley federal no funcionó. Dices, hasta ahí no funcionó, y entonces fue necesaria una ley general. Y ahora Alison nos dice esta idea de la concurrencia entre las distintas autoridades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que cambió entre ley federal y ley general y por qué? Bueno, pues nuestra Constitución establece que todas aquellas atribuciones que no se encuentren reservadas a la Federación corresponden a los estados, ¿sí? Porque somos un sistema federal, entonces hay autonomía de cada una de las entidades federativas y la mayoría de los temas, digamos, les corresponde legislar, les corresponde implementar, generar la política pública, etc. Lo que pasaba con las niñas y los niños es que justamente uno de los temas que son competencia federal, es decir, que corresponden a los estados, es la materia familiar. Y voy a poner ejemplos muy concretos como para que se entienda, ¿no? En México tenemos 32 sistemas de adopción. ¿Por qué? Porque la adopción es materia familiar y cada estado lo regula. ¿Qué sucede esto? Que tenemos en un derecho tan importante como es el derecho del niño a tener una familia, 32 legislaciones. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, en algunos estados se admite la adopción simple. ¿Qué es? La adopción simple simplemente genera un vínculo entre adoptante y adoptado, pero no con toda la familia. Es decir, si yo adopto un niño, él es mi hijo, pero mis papás no son sus abuelos ni mis hermanos sus tíos, ¿no? Otros estados solamente admiten la adopción plena, que es la única que realmente garantiza derechos de los niños. Otros estados admiten, por ejemplo, o permiten la adopción entre particulares, ¿sí? Que es una mujer que va a dar a luz, ¿no? Acuerda, que esto también es peligrosísimo porque puede encubrir tráfico de niños, venta, cuestiones de trata. Entonces, esto era un problema importante. Otro tema, que también es una deficiencia de la ley, pero que vamos a tener que seguir trabajando, es el castigo corporal. En algunos códigos civiles está claramente establecido que el derecho a la educación, el derecho de guiar de los padres a los hijos, excluye completamente la violencia hacia niñas y niños. Y en otros no, en otros está, digamos, más o menos matizado, pero no hay una clara prohibición del castigo corporal. Eso era lo que teníamos, es decir, un niño no tenía los mismos derechos en Baja California, en Coahuila o en Yucatán, y eso era gravísimo, porque no había una visión de que se trataba realmente de un tema de derechos humanos, sino que quedaba relegado al derecho familiar. Y esto es lo que hace la ley, y por eso fue necesario reformar el 73 para que el Congreso de la Unión pudiera tener esta facultad, y lo que hace justamente esta ley es establecer las concurrencias, las competencias y establecer a todos los niños mexicanos, en el territorio mexicano, todos los derechos. Alison, regresando del corte, quiero que platiquemos de la historia de esta ley, es decir, de la iniciativa, de qué pasó, de qué se aprobó, etcétera. Pero antes te quiero hacer una pregunta que me parece que es como el punto de partida para entrarle al tema de la ley, que es esta decisión de dejar atrás el esquema de una ley federal y de pasar a una ley general en la que se coloca la agenda de los derechos de los niños como el eje de esta nueva normativa, ¿cómo nos pone desde el punto de vista de nuestras obligaciones internacionales? Bueno, es muy importante porque México, cuando ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, obligóse a implementarlo en toda la federación. Pero exactamente como Mónica está diciendo, que se vive en un estado, tiene una protección uno, y vive en otro estado, tiene otra protección, este no es la aplicación armónica de la convención en todo el país. Entonces, con esta cuestión de la ley general, sí se está estableciendo mínimos que tiene que aplicar en todo el país, y eso es muy importante, exactamente en términos de la implementación de las obligaciones internacionales. Sobre todo lo que tiene que ver con derechos de los niños, me imagino que es lo que quedó como piso mínimo, como piso nuclear. Exactamente. Sí. Y te voy a decir, y esto es un aspecto muy importante, porque lo que la nueva ley hace es claramente colocar los derechos de los niños como derechos humanos, pero al definir los derechos, entonces da acceso a los mecanismos de protección y garantía de los derechos tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Y esto abre una serie de posibilidades
muy importantes, muy interesantes, precisamente de cara al futuro y a la mejoría de la situación de las niñas, de los derechos de niñas y niños en México. Pues, ¿qué les parece? Dime. No, Alicia. yo voy a decir que esa es la parte, ¿no?, más esencial que podemos hablar en la próxima parte, es que son los mecanismos de garantía y de protección y restitución cuando violados. Este es que no tenía muy claro antes, y con la ley sí vamos a tener, tenemos que trabajar mucho para implementarlos, pero esta es la diferencia, que vamos a tener mecanismos ahora para monitorar y garantizar. Pues vamos a tener muchas cosas de qué hablar en pocos minutos después de un corte, porque yo quiero que me cuenten qué pasó con la iniciativa del presidente, por qué la modificó el Senado, en qué sentido la modificó. Quiero entrarle al tema de la discusión sobre los derechos sexuales y me importa mucho esto, que nos indiquen cuáles, digamos, las materias y cuáles son las ventajas de la nueva ley general, ya desde el punto de vista de su contenido. Pero bueno, vamos a un corte, ya volvemos acá a Observatorio, que como ve, el tema es importante y la agenda de análisis está cargada. Ya volvemos.